Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leíste en el título, hoy vamos a hablar sobre la sexta etapa del Giro de Italia 2025 donde ha ganado Kaydan Gross. Pero antes de empezar con este vídeo me gustaría haceros una recomendación de vídeo para que lo veáis, que básicamente esta misma mañana he subido un vídeo de la serie del Red Bull Bora Hansgrohe en el Giro de Italia, donde ya sabéis que estamos intentando ganar la maglia rosa con Primož Roglič, así que si la queréis ver pues os dejaré ahora mismo una etiquetita. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a hablar de la etapa de hoy, que como sabéis era desde Potenza hasta Nápoli, 227 kilómetros de jornada. Es la más larga en cuanto a kilometraje de todo el Giro de Italia de este año 2025. Y bueno, antes de empezar quería dar una mala noticia, que ya sabéis que en la vida real el día de ayer se fueron al suelo cuando quedaban 50 kilómetros dos corredores del Bardiani, perdonad por la trabada, que eran Pinarello y Magni. Pues bien, Pinarello hoy no ha tomado la salida en la vida real, más que nada porque el corredor italiano tiene una fractura en el escafoides. Ya centrándonos en esta sexta etapa, como he dicho, pues de Potenza hasta Napoli, 227 kilómetros de etapa, la más larga de esta edición del Giro Italia. Ya veis que el perfil del Pro Cycling Manager pues es básicamente como el de la vida real. Los primeros kilómetros bastante accidentados, ya que se encontraban varias subidas y varias bajadas, y luego básicamente los últimos 60-70 kilómetros pues eran bastante planos hasta llegar a la ciudad de Nápoli. Decir que esta vez ha habido bastantes intentos de escapada desde un principio. De hecho, al principio de la jornada intentaba controlar líderes y se veía con bastante intención de meterse en la fuga. Perdonar por la trabada a Lorenzo Fortunato y Ben Turner. En general todos los Ineos, pero sobre todo el que la intenta Ben Turner. De hecho, cuando ya estábamos en la parte de la bajada, más o menos por aquí, donde os estoy marcando, bueno, no lo estáis viendo, pero en el vídeo ahora sí, porque he dado con el ratón, pero más o menos cuando estaban por aquí la vida real, pues había una escapada de 6 corredores en la que estaba Rhys, Jota, Turner, Cherny, Ednehard y Lorenzo Fortunato, que al corredor italiano se veía con bastante intención para coger puntos para la maglia rusa, o sea, para la maglia churra, no la maglia rusa. Luego también saltaba desde el pelotón Germany, luego varios corredores en el descenso lo estaban intentando para llegar a la escapada porque no tenían más de 50 segundos. Luego el Red Bull Bora se ponía a controlar el descenso, también lo intentaba Tarling, a falta de 208 kilómetros que Germany, el corredor italiano del Groupama francés, que lo había intentado en el descenso, llegaba a cabeza de carrera y formaba un grupo de 7 corredores. Luego en la parte trasera había un segundo grupo perseguidor en el que estaba Jan Tratnik, Lucas Hamilton, Joshua Tarling, Matías Vasek y David Formolo, que evidentemente en el pelotón tiraba al Bisma porque los otros dos equipos que podían tirar, que eran el Red Bull Bora y el Lidl Trek, no iban a tirar porque más que nada en el segundo grupo pues estaba Jan Tratnik y luego por parte del Lidl Trek pues estaba Matías Vasek. Luego también pues claro, luego a falta de 196 kilómetros pues ese segundo grupo de, vamos a llamarlo, de Joshua Tarling llegaba al del primer grupo, por lo tanto se neutralizaban. Poco después se juntaban todos porque el pelotón llegaba, porque la diferencia entre los grupos era básicamente 30 segundos. Y luego básicamente a falta de 195 kilómetros, más o menos cuando estaban por esta zona que os estoy marcando ahora, cuando quedaban 5 kilómetros para llegar al primer sprint intermedio de la jornada, que si no me equivoco era, bueno, lo voy a comprobar ya que tengo el perfil aquí en la derecha, básicamente era el muro de Lucano. Pues se habían escapado dos corredores que en este caso pues eran Taco van den Hoorn y Paleni. Decir que antes de llegar al puerto de segunda también atacaba a Lucas Hamilton y le seguía Fortunato. Fortunato ponía un gran ritmo que en un primer momento esperaba a Lucas Hamilton, al corredor de Ineos, pero al final Fortunato, con el gran ritmo que estaba poniendo antes de llegar a la zona del sprint intermedio, pues se fue del corredor australiano de Ineos. De hecho, en el muro de Lucano, en el sprint, pues básicamente el resultado era el siguiente: Paleni primero, segundo Taco van den Hoorn, tercero Fortunato, cuarto Lucas Hamilton, que aquí todavía iba, digamos, en un tercer grupo por detrás de Paleni y Taco van den Hoorn, y por detrás también de Fortunato, y Mads Pedersen cogía un punto. A falta de 178 kilómetros estaban los dos escapados, Paleni y Taco van den Hoorn. En un segundo grupo controlaba bueno, en el segundo grupo, disculpar, estaba Lorenzo Fortunato a 1 minuto 20
29, y luego en el pelotón a 4 minutos 57 pues controlaba al Visma, que este equipo básicamente, más que este equipo, llevaba bastante el peso del día. También hay que decir que la máxima diferencia que ha llegado a tener la escapada ha sido un poquito más de 5 minutos. Luego Fortunato llegaban a la altura de Palenita con Van den Horn, y básicamente en ese puerto de segunda categoría que os estoy marcando ahora en el videojuego, pues pasaba primero Fortunato, segundo Taco Van den Horn, tercero Enzo Paleni, luego Chris Vick, luego Baroncini. Luego empezaba a llover a falta de 157 kilómetros, que esto es importante, y luego veíamos como en cabeza de carrera, una vez que ya había acabado el trabajo, Lorenzo Fortunato se dejaba caer y era capturado por el pelotón, y ahí empezaba a tirar el Alpecin. Luego el segundo sprint intermedio de Leoni, pues pasaba primero Paleni, segundo Taco Van den Horn, tercero Plowright, cuarto Olaf Koit y quinto Mads Pedersen. Luego a falta de 100 kilómetros pues veíamos una caída de dos corredores, que en este caso eran Lucas Hamilton y Filippo Zana, y luego a falta de 73 kilómetros pues es cuando hemos visto la carrera neutralizada, ya que se ha caído un grupo de unos 13 corredores, que bueno, eran Mads Pedersen, Adam Yates, Jan Hindley, Thyssen, Anthony Pérez, Derek Guy, Daniel Felipe Martínez, Jan Tragni, Paul Meunier, Anthony Pérez, Jonathan Lastra, Lorenzo Fortunato y James Shaw. Los más perjudicados por Jan Hindley, que ha tenido que abandonar, y también otro que ha tenido que abandonar pues es Joseph Cherny, el corredor checo de Soudal Quick Step. También ha abandonado Yuri Holman. Al final han retomado la carrera. Básicamente la única medida que han tomado es que ni en el sprint de Red Bull, o sea en el kilómetro Red Bull, ni en el final de Nápoles repartieran puntos para la maglia Ciclamino, y tampoco bonificaciones, pero todo lo demás seguía igual. Tiraba DSM, Bismarck, Decalón, Alpecin. Luego en el kilómetro Red Bull, como digo, no había bonificaciones ni puntos, por lo que no es importante. Solo se corría básicamente para el ganador de la etapa, que ahora mismo os pondré un tweet que había puesto el propio Twitter oficial del Giro de Italia. Otro corredor que ha abandonado es el neozelandés Dion Smith, Intermarché Wonti, y a falta de 30 kilómetros los escapados Paleni y Taco Van den Horn tenían una diferencia de 30 segundos. Decir que una vez que ya no se disputaban los puntos de la maglia Ciclamino ni tampoco las bonificaciones de la general, por ejemplo, Mads Pedersen no estaba en el pelotón, porque básicamente solo se la jugaba en la victoria, y hay que recordar que el corredor danés ya cuenta con 3 victorias. A falta de 18 kilómetros aceleraba el Polti, también entraba Bardiani, también estaba Cofidis, Arkea Tudor, y a falta de 5 kilómetros los dos escapados contaban con una diferencia de 22 segundos. Luego a falta de 3,6 tiraba del treno del Alpecin, y al final en esta parte pues apareció un tonto con una pancarta básicamente que se metió ahí en el pelotón. Menos mal que no han causado ninguna caída, y a falta de 2,7 ya en la ciudad de Nápoles, en las calles, pues cogían a Paleni y a Taco Van den Horn, lo tiraba de escalón, volvía al treno del Alpecin. Luego dentro del último kilómetro cogía un poco de diferencia un Alpecin que era Plowright, que si no me equivoco el corredor australiano cumplía 25 años. Luego reaccionaba Wout van Aert, luego venía Polti, y al final Olaf Koit intentaba pasar por el lado de las vallas, pero le cerraba Matteo Moschetti, que al final ha sido básicamente sancionado. Vamos a repasar con la ayuda de Pro Cycling Stat el top 10 de la etapa, que básicamente pues es primero Kaydan Gross, segundo Frentin, luego tercero Paul Meunier, cuarto Mascanter, quinto Lonardi, sexto Zilgar, séptimo Marcelusi. Como veis, Matteo Moschetti al final, por esa acción con Olaf Koit, que se ha llegado a tocar 2 veces, ha sido relegado a la posición número 176. Luca Mocciato octavo, noveno Gobekar y décimo Olaf Koit. Luego la general pues sigue igual, evidentemente, porque no ha habido bonificaciones. Mads Pedersen líder, segundo Primo Roglic, tercero Matías Bases, cuarto Nulti, quinto Del Toro, sexto Ayuso, séptimo Paul, octavo Tiberi, noveno Storer, noveno Pellizzari. Luego la clasificación de la maglia Ciclamino, pues 141 puntos para Mads Pedersen, segundo Olaf Koit, tercero Casper Van Unden. Luego la clasificación de la montaña pues se la sigue afianzando, porque evidentemente ha pasado primero por el Porte, segunda Lorenzo Fortunato con 49 puntos, segundo Moniquet, tercero Paleni después de la escapada de hoy.
Por jóvenes sigue liderando Matías Basel, segundo Del Toro, tercero Juan Ayuso, y luego por equipos va primero el Lidl Trek, segundo el UAE y tercero el Red Bull Bora. Decidme vuestra opinión de que se haya neutralizado la carrera. Al final, si, según he escuchado a los comentaristas de Eurosport, básicamente ha sido porque querían reintegrar los directores, los jueces de la carrera a todos los corredores que se habían visto afectados por la caída, pero luego viendo el final del Napoli sí que es cierto que algunas partes estaban más mojadas que otras, pero no estaba muy peligroso. Una vez dicho esto, pues nos vemos en la... Quiero que me pongáis, por cierto, vuestra opinión por los comentarios. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar aquí la victoria de Kaydan Groves en el videojuego. Conectamos cuando quedan un poquito más de 50 kilómetros para finalizar esta sexta etapa del Giro de Italia, donde vamos a intentar replicar aquí la victoria de Kaydan Groves, aunque ya veis que lo vamos a tener bastante complicado porque el corredor australiano tiene un -3, así que bueno, se nos complica la cosa, pero aún así lo vamos a intentar. -72, vamos a montar el treno evidentemente por el quien tenga menos llano a por el quien tenga más, es decir, a lo mejor al primero que vamos a tener que poner va a ser al señor Plowright, que como digo ha cogido unos metros en la parte final. Ahí está el corredor de Alpecin, que si no me equivoco en la vida real hoy cumplía años. Voy a mirarlo rápidamente ya que todavía quedan más de 45 kilómetros con la ayuda de la página oficial de Procycling Stats. Y sí, nació el 15 de mayo de 2000. Sí, bueno, el 15 de mayo de 2000. Así que sí, cumple 25 años hoy, que ha quedado esta parte un poquito rara. Luego vamos a poner a Holzman después de Plowright. Luego vamos a poner con 73 a Hermans, ahí está, que hoy sí que tenemos un treno bastante bueno, no como en la serie de el Red Bull Bora para este tipo de final, que por cierto la pérdida de Jack Hindley para el equipo Bora es bastante fastidiada porque era un hombre muy importante junto a Daniel Felipe Martínez. Menos mal que el corredor colombiano todavía está en carrera, porque si no Primo Roglic perdía a dos gregarios, o sea, ya con Jan Hindley perdió un gregario de montaña bastante importante, pero si no tuviera Daniel Felipe Martínez en la carrera todavía podría ser peor. 76 tiene Plancaer, 77 tiene Timo Klit de llano. Vamos a poner a Van den Bossche y luego a Timo Klit, que bueno, tiene 77 de aceleración, 75 de sprint. Es que hoy a lo mejor casi que es mejor que Kaydan Groves. Cuidado con lo que estoy diciendo. Por cierto, aquí en el videojuego hay dos escapados. Está Cherny, que en la vida real pues ha tenido que abandonar, y también está Gianni Moscon, que bueno, vamos a ver cómo se nos da este sprint, que como digo va a ser bastante complicado. Vamos a ver si aquí también en el videojuego podemos darle una alegría a Plowright, ya que es su 25 cumpleaños. Vamos a ver, vamos a poner un poquito más de intensidad, un 80, vamos a irlo subiendo a los compañeros de treno. Ahí está un 85 a Holman, un 85 a Hermans, un 85 a Jimmy Jansen. Luego a Plancaer pues vamos a subirle también un 85, ahí está. Van den Bossche también vamos a poner un 85, ahí está. A Timo Klit también le vamos a poner un 85. A Kaydan Groves no hace falta más que nada porque le voy a poner que solo le va a dar el aire para sprintar. Básicamente que en la vida real lo ha hecho bastante bien, porque según se ha apartado Wout van Aert, que no ha podido ir en los últimos 300 metros, pues él se ha lanzado y básicamente ha ido por la parte limpia de la carretera, porque todos los demás sprinters pues han optado ir pegados hacia la valla. Así que bueno, una mala decisión. Bueno, que al final ha sido mala decisión porque básicamente el que ha ganado es Kaydan Groves, que ha ganado con bastante sobrado, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a poner ya a Holman a tirar. Todavía los escapados cuentan con un minuto, pero bueno, evidentemente yo creo que van a ser neutralizados sin ningún tipo de problema, aunque en la vida real pues anda bastante... O sea, al final han dado show, porque es eso, claro, que pese a que se haya neutralizado la carrera, la verdad es que el ritmo de ella ha sido bastante bueno en los últimos 60 kilómetros, que ya no han sido con esa neutralización. Vamos a ver qué podemos hacer ya con Holman, que está tirando bastante fuerte. Viene en el treno del Visma, también el DSM. También yo creo que más Pedersen o salir el 3 en general se ha borrado, porque ya llevan 3 etapas ganadas, y por eso, porque si a lo mejor hubiera sido como el Visma, que todavía no ha ganado ninguna etapa, o como el Alpecin, a lo mejor hubieran hecho lo mismo, hubieran seguido y hubieran disputado la carrera, pero habrán dicho, oye mira, ya llevamos 3 etapas ganadas, ¿para qué vamos a arriesgar en una jornada
que solo está el ganador de la etapa y que ya nosotros llevábamos. Yo creo que han hecho un poquito ese planteamiento. Perdonar por la trabada que he tenido. He mandado también a Plurright a por agua. Holman en el habituallamiento llega un poquito tarde, pero bueno, como tenemos a bastantes corredores que se desenvuelven bien en este tipo de final, no me importa mucho, aunque ya veis que Timo Klitsch, y Kaidan Grops se están quedando un poquito atrás, y por la derecha está atacando de Buff, el corredor del Decathlon, que evidentemente en la vida real también se han metido porque tenían a Sam Bennett. Ataca también Tarlin, Basset, Wood Van Aert, Ben Turner. Cuidado con esto, pero Hermans aquí está poniendo un gran ritmo. Vamos a irnos con Kaidan Grops para ver si el tren no está bien colocado. También vemos al del Bismas, hay una caída, Bardet, Nicodenz, Zukowski, Tiberi, y creo que el último corredor que no he llegado a ver 100% era Zambanini. Vamos a pasar por la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Vamos a poner a trabajar ya a Jansen, aunque ya veis que a Quentin Hermans le quedaba todavía un pelín más de fuerza. Ya veis que por la izquierda va los Intermarché, Wonti, Color DSM, luego también Patrick Conrad está llamando a Mapperse, luego estamos nosotros, y luego por la derecha pues está el Alpecin. Vamos a ver cómo es este final. Yo creo que deberíamos ir poniendo ya Plancar. Vamos a ponerlo ya al 89, bueno, sí, al 90. Vamos allá, también se lo vamos a poner al señor Plancar, también a Van den Bosch. Luego a Timo Klitsch no se lo voy a poner porque va a hacer solo el lanzamiento, pero ya veis que el ritmo de Jimmy Jansen aquí con 74 en llano está siendo bastante bueno, aunque vamos a poner a Plancar, ya que tiene el corredor belga 76 y en este tipo de final nos puede ayudar más. Cuidado que el tren nos ha montado, pegados a la valla de la izquierda está el Wonti, luego nosotros, luego el DSM, y luego por la derecha cuidado con el Bismarck, con Barlemen. Cuidado que el treno está bastante complicado, 2,5 kilómetros y me estoy comiendo el treno bastante. Vamos a acelerar ya con Plancar, con Van den Bosse, con Timo Klitsch, con Kaidan Grops. La verdad es que el sprint no ha sido el mejor, aunque ya veis que estamos remontando. Cuidado con Timo Klitsch, que puede ganar. Bueno, lo que acabamos de hacer es una barbaridad. Esto sí que tiene bastante mérito porque, bueno, ganar con Kaidan Grops un sprint masivo, a ver, no está mal porque es un sprinter muy bueno, pero cuidado lo que acabamos de hacer con Timo Klitsch. Y mira que cuando hemos repasado la forma del corredor belga me he sorprendido, porque además Timo Klitsch, hay que recordar que nosotros en la carrera profesional del PCM tenemos a este corredor, que por cierto, a ver cuando lo subo un episodio increíble, porque tengo un episodio grabado pero no editado. Pero qué barbaridad acaba de conseguir Timo Klitsch, porque a ver, si gano con Kaidan Grops, pues bueno, es lo normal, pero ganar con Timo Klitsch me sorprende. Además iba a decir que era una decepción de etapa, porque había hecho un noveno con Kaidan Grops, pero es que lo compensaba haciendo un primero con Timo Klitsch. Increíble este resultado, evidentemente hemos sido el mejor equipo de la etapa, y hay que recordar que yo esto lo juego en la dificultad extrema, que es la máxima dificultad que viene por defecto en el videojuego. Pero increíble, séptimo Van den Bosch, el lanzador, bueno, el prelanzador, y el sprinter noveno, que evidentemente al final se ha quedado cerrado porque lo he hecho bastante mal. Ya veis que estoy jugando a la máxima dificultad, así que bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.